La madurez de la mujer, que llega básicamente de la mano de la menopausia, es la gran desconocida. El instrumento más poderoso que tenemos las mujeres para poder ser creadoras de nuestras propias vidas somos nosotras mismas, y que lo único que tenemos que hacer es escuchar nuestra intuición y seguir ese camino que la intuición nos dicta. Tenemos que coger y decirles: sois capaces, porque es una lacra que hemos tenido siempre, ¿no? El creer que no somos capaces para hacer las cosas, y lo somos. Acciones concretas que podamos hacer desde la formación, educación e información, desde todo eso canalizado a modelos de referencia, canalizado por lo que hemos dicho de comunicación interna y externa. Desde la Unión Europea hay muchísimas opciones, sobre todo a través del autoempleo. Se está fomentando mucho el emprendedurismo en la mujer y, por supuesto, una mujer madura. Yo creo que es importante que todas las entidades, todas las asociaciones, toda la gente que está trabajando en este ámbito, pues bueno, pueda aprovechar de estos recursos que se están poniendo en marcha por parte de las instituciones europeas. A veces no se triunfa con 50 o con 40 años, sino que a veces se puede triunfar con 60, ¿por qué no? Porque una persona es más madura, tiene más experiencia, también tiene mucho más que contar. Biológicamente, los cambios que van a sucedernos en esa etapa a la mujer, en realidad lo que nos predisponen es a volver a un reencuentro con nosotras mismas, a esta mujer joven que todavía late dentro de ti, que ha estado posponiendo todos esos sueños, posponiendo esa lucha con las injusticias. Eso vuelve a renacer con una fuerza increíble. Esto es en realidad la menopausia, esto es en realidad la madurez de la mujer.